Saludos nuevamente a nuestra estimada audiencia y bienvenidos hoy, lunes 8 de febrero del 2021, a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá, con sus servidores Beatriz Rangel y Carlos José Rangel. Hoy nuevamente conversaremos sobre los sucesos más destacados ocurridos la semana pasada, aquí y allá. En acción sin precedentes, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en pleno, despojó a uno de sus miembros de funciones de comité en el Congreso. Se trata de la representante Marjorie Greene, representante del estado de Georgia. A mí me llama mucho la atención esta mujer porque y ella llegó ella, bueno, primero hizo campaña, una campaña relativamente segura, pues, de primaria, en las primarias arrasó, en su distrito arrasó, pero todo el mundo sabía que ella era medio apegada a las teorías de conspiración. Igualito todo el mundo la apoyó muchísimo y entonces llegó a suceder lo que sucedió ahora, que, bueno, como has oído, ¿no? Que ella ha participado en diseminar teorías conspirativas antisemitas, que en el Congreso no gustó para nada, teorías conspirativas acerca de episodios de tiroteos masivos, e inclusive sobre los hechos que ocurrieron el 11 de septiembre. Ella dice que no fue un avión lo que chocó contra el Pentágono. Ella admite que ocurrió el 9/11, pero no está clara mucho con los hechos. Eso es una teoría que siempre ha estado circulando. Yo me acuerdo de hasta Michael Moore dijo que las torres gemelas no, era imposible que se hubiesen caído sencillamente porque le chocaron unos aviones. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo siento que en todas las etapas del desarrollo de la humanidad, tú has tenido un problema con el hecho de la transmisión de conocimiento que ni es parejo ni es igual por todas las capas sociales. ¿Qué pasa? Durante la Edad Media, por ejemplo, solamente se tenían conocimientos científicos y humanísticos dentro de los conventos, porque era ahí donde se podían escribir los libros, porque Bueno, lo los comenté en los libros se monasterios. escribían en unos pliegos inmensos y se guardaban y se custodiaban para que la población en general no supiera mucho de estas cosas. Después, cuando viene el Gutenberg y la imprenta, y después con la ilustración, el conocimiento empieza a fluir por toda la sociedad, y con la revolución, obviamente con la revolución digital, cuando empieza la internet, se hace más accesible. Pero eso no significa que no haya capas poblacionales que accedan en igualdad de condiciones al conocimiento. Entonces, en esas capas poblacionales donde el conocimiento no fluye, tú tienes bolsones de personas que sustentan tesis que son a todas luces descabelladas, pero que son el conocimiento que ellas reciben de otras personas que por lo general respetan. Entonces, Claro, así es como se forman esas sectas, así es como se forman esas sectas que están basadas en conocimientos erróneos, pero que creen en esos conocimientos como si fueran la verdad proclamada. sí, es que además se filtra esa información a ellos para que coincida con sus propios intereses, que de alguna manera, y sus creencias locales, a veces hasta supersticiosas. Una de las teorías pues, que está muy difundida entre este grupo que se llama QAnon, del cual esta señora, esta representante del Congreso es miembro, es QAnon. Y ellos aparentemente están diciendo que hay una serie de demócratas que comen niños y se chupan la sangre de los niños y le hacen culto satánico. Si tú te das cuenta, esa teoría en realidad es una repetición de las teorías antisemitas que circulaban en la Edad Media, donde también decían que los judíos hacían eso. Es simplemente el mismo cuento, repetido y repetido nuevamente. Pero aparte, lo que Y verdaderamente... ahora la pregunta es, ¿por qué ese tipo de conocimientos que no son conocimientos? ¿Por qué esas tesis completamente erróneas empiezan a tener mayor tracción? ¿Qué quiere decir por tracción? Más gente a creerlas y a seguirlas. A mi modo de ver, todo esto sucede cuando hay malos tiempos en la economía.
porque cuando hay buenos tiempos la gente estaba muy ocupada trabajando o muy ocupada tratando de sellar las ganancias económicas que ha hecho. Entonces, no se ocupa de estar diseminando estas historias. Pero cuando un sector de la población es golpeado de una manera que ese sector no entiende por qué está siendo golpeado en su estatus y en su modo de vida, entonces empiezan a circular todas estas teorías que tratan es de colocarle la culpa a alguien, porque como no se sabe exactamente cuál es la razón por la cual la situación personal se haya deteriorado, y la gente entonces tiende a buscar quién es el responsable, que no soy yo. Entonces, Sí, por eso a mí no me extraña nada que haya llegado al Congreso esta señora, que es un poco loony, como dijo el mismo Mitch McConnell. ujú, ujú. Bueno, o sea, lo que tú dices es en realidad, entonces, bueno, primero que los de QAnon viene ya desde hace bastante tiempo, no únicamente la recesión causada por el COVID, pero tiene como 2 o 3 años ya. Bueno, acuérdate de lo de Pizzagate durante las elecciones del 2016, en donde difundieron la teoría de que se estaban comiendo niños en... Carlos, pero es que si estamos hablando de un sector de la población norteamericana que se viene empobreciendo desde hace 20 años. Exactamente, a eso Cuando iba. empezó, Esto iba, cuando empezó toda la revolución tecnológica, ellos empezaron a empobrecer. correcto, es lo que es a lo que iba, que la brecha de ingresos y la diferencia de ingresos estaba incrementando sustancialmente, y no solamente la de ingresos, sino la de educación también. Está cada vez más difícil acceder a una educación razonablemente buena y comprensiva. Hay muchísima gente que se ha ido simplemente por el homeschooling, y el homeschooling no necesariamente crea mejor gente más Pero educada. también yo creo que se están metiendo por los vectores educativos equivocados. Ujú. Porque si algo demostró Franklin Delano Roosevelt era que la gente, para tener unos empleos que le dieran buena retribución, lo que necesitaban era tener las destrezas para el reto económico que estaba por delante. Que quiere Claro. decir que en su momento las destrezas tenían que ser urbanas. En este momento hay que darle a esa población es destrezas digitales, pero yo no veo que aquí nadie se esté ocupando de eso. No, no. Y bueno, claramente lo que tú dices de Roswell es que la educación, una buena educación, sea en ese momento de destreza o en este momento digital, genera capacidad de oportunidades para esta gente, y entonces mejora su situación económica. Sí, pero no es la que van a recibir en el college. Las destrezas No, no, no. digitales son las que reciben en esas academias especializadas que lo enseñan a hacer código, le enseñan a escribir software, los enseñan A a ingresar en la economía digital con éxito. correcto. Un amplio nivel de educación. Pero una Bueno, educación que no es la tradicional. La educación tradicional está ahorita cara y a mi modo de ver es irrelevante. bueno. No sé si queremos seguir hablando de la señora esta, porque se nos va a Vamos acabar a el tiempo. tirar, pero no, nos toca ya América Latina y el Caribe. Bueno, eh, sí, solamente vamos a terminar hablando de ella diciendo que la votación fue bastante en su contra, y en la cual 11 representantes republicanos también votaron junto con toda la bancada demócrata a favor de la sanción, que de manera efectiva neutraliza la posible gestión, cualquier posible gestión o intervención por la congresista en cuestión. Ella dice que eso más bien la libera a ella y puede entonces hablar por su cuenta como por donde sea, pero en realidad le genera una gran irrelevancia en el Congreso, y no creo que es una sanción que la va realmente a neutralizar. Ah, bueno, en nuestro segundo segmento recordamos una fecha luctuosa para la democracia continental. Esta semana se cumplieron el 4 de febrero los 29 años del golpe perpetrado por el teniente coronel Hugo Chávez contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Hay gente Afortunadamente, que golpe fallido. no fue fallido. Yo no estoy de acuerdo con esa descripción. Ese golpe fue certero porque comenzó ya el desmoronamiento final de ese régimen Eso sí. y fue lo que abrió la puerta a la entrada de lo que yo llamo el marxismo en esteroides.
que fue el chavismo disfrazado de bolivarianismo. Es más, el, el intento de golpe o el golpe de Estado perpetrado por Chávez contra el gobierno del presidente Pérez simplemente fue un instrumento de la élite de Venezuela que no quería competir, que no quería aceptar reformas que cambiaran el eje de la producción venezolana de ser extractores de renta a ser creadores de riqueza. Como no querían nada de eso, entonces utilizaron a este grupo de militares desadaptados y un poco lunis para que perpetraran ese golpe de Estado. Así es. Y yo creo que tú, por supuesto, eras mucho más cercana ¿cómo se llama? El lugar de los hechos, pues, por decirlo así, en ese momento. Pero yo históricamente viéndolo, y no solamente viéndolo, sino estudiándolo en lo que dijo posteriormente Chávez y toda una serie de asuntos que han salido a reducir, pareciera que el golpe que trató de hacer Chávez, como tú dices, como él no logró, y a fin de cuentas, él en un momento lo negó, pero en un momento también lo admitió, el objetivo era decapitar al gobierno asesinando a Carlos Andrés Pérez. Ese es el objetivo. De haberlo hecho, eh, estoy seguro, por todo lo que he leído, que hubiese habido un contragolpe contra Chávez. Y Chávez era bastante inepto como militar, como lo demostró justamente durante la acción del golpe. Y yo creo que la idea era que había un contragolpe forjándose contra Chávez y que lo utilizaron a él como un monigote para tratar de hacerlo, como tú dices, muchas élites, a fin de cuentas mercantilistas, que no querían verdaderamente establecer el capitalismo en Venezuela, el capitalismo de libre mercado, les encantaba el mercantilismo del Estado paternalista, ¿no? Eh, no sé, ¿tú qué opinas de eso? Porque yo, todo lo que yo he visto me hace parecer que eso fue así. Pero yo siento que en Venezuela los partidos políticos no querían que, que se le diera más poder al soberano, porque sobre todo el partido de gobierno, que es la Acción Democrática, está en contra de la descentralización. Sí, una Y de las era un cosas proyecto que afectó muchísimo para a Pérez colocar fue el locus de la democracia en las comunidades, que es donde correcto. debe estar. Aquí en este país, las alcaldías son completamente autónomas. Aquí los gobernadores no vienen a decir a los alcaldes qué es lo que tienen que hacer. Y el presidente no le dice a los gobernadores qué es lo que tienen que hacer, porque cada uno maneja su comunidad y tiene autonomía en el manejo de su comunidad. Así es, Después Carlos Andrés todos se estaba reúnen a nivel descentralizando eso. federal. Lo estaba descentralizando completamente. Él fue, acuérdense que él fue el que estableció la elección directa de los gobernadores. Eso Claro, anteriormente no pero existía. eso los partidos políticos no les hacía, pero ni cinco de gracia. No, Los empresarios no querían competir, les parecía horrible que entráramos en el GATT, les parecía horrible que se bajaran los aranceles, les parecía tremendo que Venezuela recibiera inversión privada extranjera que viniera a competir con las empresas de ellos, eso les parecía terrible. Y después en el tema de los militares, pues el ministro de Planificación, Miguel Rodríguez, inició un proceso de transparencia en las compras y eso tampoco les cayó muy bien porque francamente habían unos bonos importantes en las adquisiciones desde armamento hasta pasta de dientes para las Fuerzas Armadas. Entonces todo eso llevó a esas élites militares, políticas y empresariales a conspirar contra el gobierno. Y Chávez lo que fue un instrumento, pero cuando Chávez se dio cuenta que podía tener éxito, porque las élites estaban haciendo el trabajo de convencer a las clases medias de que había que estar en contra de ese gobierno, entonces Chávez se alzó con el poder y llevó a cabo su proyecto que obviamente ni era democrático ni tenía visión de futuro. no. Y entonces, es decir, el instrumento se volvió el victimario de esas élites. Así es. Lamentablemente, no esta crisis que se ha creado en Venezuela a través de ese gran disparate no ha afectado a las élites que siguen mondas y lirondas gozando
de gran estabilidad económica y política. El problema ha sido horrible, es para la población venezolana que ve a sus hijos morirse en la calle de hambre y de enfermedad, o que los mate la Guardia Nacional o la policía cuando se les ocurre disentir del régimen. Bueno, o sea, hay un caveat, como diría, una salvedad en lo que está diciendo, que me parece que una de las cosas que hizo Chávez fue sustituir a muchas de las élites. O sea, muchas élites, o sea, básicamente las expropió la cosa y se lo entregó a sus amigotes. O sea, me parece que lo que hubo es lo que tú dices, una élite haciendo barbaridades mayores que las que estaban haciendo las élites anteriores, pero en muchos casos fue sustitución de élites. Sí, es verdad, quedan algunos de los antiguas élites todavía ah, dándose la buena vida, porque ellos estaban acostumbrados al Estado protector, como decían algunos, que el mejor gobierno, el mejor negocio en Venezuela es ser amigo del gobierno, y eso sigue siendo verdad. Ya 40 años después que se dijo eso, 40, 50 años. Ahora, Bueno, pero lo único que han logrado es crear un pozo de resentimiento, de incapacidad económica y y de atracción del crimen organizado transnacional. El informe de Lloyds, la empresa de seguros y reaseguros, que sobre todo lo que es la inteligencia marítima y lo que está ocurriendo a nivel de los tanqueros que llevan el petróleo a Venezuela para violar el régimen de sanciones que Estados Unidos colocó para castigar tanto la corrupción como la violación de derechos humanos en ese país. Ese informe de Lloyds es realmente impresionante. Unos buques que sirven para lavar dinero, que cambian de bandera cada 5 minutos, que cambian de nombres, los bautizan, los rebautizan, es algo francamente sí, digno de las mil y una noches. apagan los localizadores, en un momento dado están en el Mediterráneo y en otro momento están en las costas de Curazao. Sí, sí, sí. Este, bueno, o sea, lo de las sanciones es difícil y son importantes, pero la peor sanción que ha tenido el pueblo de Venezuela ha sido tener ese régimen durante 30 años. Pasó de un país en donde el ingreso per cápita era el mayor de la región a un pobre país paupérrimo. Pasó a un país que era un imán para la inmigración talentosa de todo el mundo, a un país que ha expulsado prácticamente al 20% de su población. Esa transformación no es una revolución bolivariana, eso es un desastre. Eso es lo que es. Bueno, un desastre para los muchos, pero un éxito tremendo para los pocos que siguen que tienen acceso a los, a las divisas y que tienen acceso a Así una es. riqueza nunca vista en Venezuela. Y lamentablemente, a nivel mundial, estas sanciones que llevan durante 3 o 4 años ya tratando de cambiar el régimen, no han logrado mucho justamente porque más bien se unen los sancionados, como Irak, como Venezuela y otras partes, como tú dices, las redes de contrabando internacional en una empresa No, prácticamente es que crean un millonarias sistema multinacionales alternativo. que logran evadir todas las sanciones. Pero lo malo que ha sucedido es que se ha afianzado el régimen y hay muchos países ahora que están pensando nuevamente hacer transacciones directas con el régimen totalitario de Venezuela. Así como, bueno, tú cuéntame acerca de lo de Panamá, por ejemplo. Antes de nosotros ingresar en el tema de las naciones de América Latina que parecieran estar haciendo acercamientos hacia Venezuela, yo creo que deberíamos zanjar el tema de las sanciones porque la razón por la cual se han debilitado y han tardado tantísimo tiempo en tener un efecto en la élite gobernante en Venezuela, que es toda un atajo de criminales. La razón por la cual eso ha ocurrido es porque, como tú bien señalaste, los países sancionados por Estados Unidos se reúnen y crean un sistema paralelo. Pero también los latinoamericanos, o sea, las naciones de América Latina,
que no están sometidas a sanciones miran para otro lado a la hora de tener que aplicarlas en su territorio. Porque muchas de las inversiones de Venezuela, sean del gobierno o sea de los individuos que son los testaferros del gobierno, están en esos países. Así es. Y dada la carencia de inversiones extranjeras que la región exhibe, entonces no son muy buenas noticias ir a prescindir de los billones que colocan los venezolanos del régimen. Ese es un punto muy Pero bueno que haces acerca de la escasez de inversión extranjera legal. Entonces, que se aprovechan para estos países que necesitan inversión extranjera, básicamente para lavar ese dinero. exactamente, exactamente. Bueno, y en cuanto a los países que parecieran, bueno, tuvimos dos países de América Latina que han declarado claramente que no reconocen el gobierno interino del presidente Guaidó. Uno, vamos a decir, muchísimo más tépida la declaración, que es la de Panamá. Panamá simplemente le retiró el placé a la embajadora venezolana, Fabiola Sagarce, e que, indicó que no le reconocía las credenciales emitidas por el presidente encargado Juan Guaidó. Pero el comunicado termina diciendo que la posición de Panamá no debería interpretarse o no puede ser interpretada como un reconocimiento a la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Eso es una Eso fue una contradicción, manera elegantísima, eso fue una Verónica del Ministerio de ¿verdad? Relaciones Exteriores de Panamá, que le Pero quedó bellísima. Fue una Verónica así atrás. ¿Por qué? Porque detrás de esta decisión, lo que está es un negocio billonario. Copa, la aerolínea de Panamá, que ha sustituido a las aerolíneas americanas en el mercado venezolano, deseaba tener de nuevo sus derechos de vuelo para Venezuela, y esto fue obviamente lo que exigió el régimen venezolano. Ustedes se siguen teniendo una embajadora y un régimen interino, pues entonces olvídense de los derechos de vuelo. Eh, de verdad, me parece que también aquí está influyendo el tema de lo largo que ha sido el gobierno interino que sí, forzosamente tenía que ser de transición en un contexto en donde 2 años. controla el territorio nacional. Mientras el mundo esté formado por estados-nación, es bien difícil mantener este tipo de situaciones. Sí. No controla la infraestructura, no controla las fuerzas de la violencia, pues, o sea, las fuerzas militares y la policía. Les resulta muy difícil gobernar de esa manera. Sí, Ujú. Controlar recursos, porque creo que tienen el oro de Londres, el oro de Londres y otras fuentes de ingresos, pero no pueden hacer nada con eso. O sea, los aviones no pueden aterrizar en las cajas fuertes de Londres. exactamente. Por eso, hay unas que gana el gobierno de transición, otras que gana el régimen, y vamos a estar en esto, porque es una situación de equilibrio inestable. Sí. Bueno, Ah, dime, Beatriz, entonces, ¿y qué crees tú que ha sucedido en Ecuador? ¿Cómo ves tú los resultados de elecciones así que no arrojaron ninguna verdadera decisión, salvo una tendencia? mira, yo lo que pienso es, 3/4 de la población votaron en contra del pasado. ¿Por qué? Porque 3/4 de la población se anotaron con candidatos que de alguna manera representan el futuro. Solo, no, solamente 1/4 de la población se anotó con el pasado, que lo representa Rafael Correa. Ahora bien, de esas alternativas hacia el futuro, había una que era la de Guillermo Lasso, que representaba, vamos a decir, la democracia formal que todos conocemos, un partido similar al de la derecha chilena, muy desarrollista, como fue quizás un movimiento que hubo en Venezuela encabezado por Pedro Tinoco, ese estilo de gobierno. Okay. Y después el movimiento Pachacuti, encabezado
por Yacu Pérez. Cuéntame El de él. movimiento es que el movimiento Pachacuti sí viene como un movimiento de reivindicación de los sectores de las naciones originarias ecuatorianas. Pero ya hay que recordar que ese movimiento tuvo un éxito electoral muy grande cuando coronó la victoria del presidente Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez era candidato de él. A partir de ese momento, cuando Lucio Gutiérrez es sacado del poder, el movimiento Pachacuti empieza a decaer en su participación electoral. Y ahora se relanzó con una agenda ecologista que tiene un gran atractivo para los millennials, que es la lección que yo creo deberían aprender todos los políticos pro democracia en América Latina. Para ganar elecciones de ahora en adelante, tú tienes que lograr el apoyo de los millennials, porque ese es el segmento de la población más grande y el que cuando se anota a votar, se anotan con un fervor digno de una causa. Y ellos siguen y hay 2 o 3 causas que ellos siguen, pero con verdadero fervor. Uno de ellos es el tema de la protección del medio ambiente, y este señor Pérez lo manejó muy bien. Yo sinceramente, si hubiese estado dentro de la justa electoral ecuatoriana, quizás hubiera hecho una alianza con ellos, con los del Pachacuti, para ver, porque el tema del medio ambiente es que no se puede negar, es el tema de No, este especialmente siglo, en es esa el tema de zona, este siglo. en esa Entonces, zona donde al lado tienes a Brasil que está arrasando y quemando el Amazonas. De otro lado, más arriba tienes a Venezuela con el crimen ecológico que está haciendo en el alto minero. Y estoy seguro que mucha gente en Ecuador ve esas cosas y especialmente, como tú dices, los milenios, y dicen, bueno, no queremos que suceda aquí, ¿cómo hacemos? exacto. Pero vamos a ver, yo francamente, si me dicen, ¿qué preferiría usted como desenlace electoral? Yo obviamente prefiero a Pérez que a este señor Arauz. Pero, o sea, porque un regreso al pasado sería terrible para el Ecuador. Bueno, vamos a ver qué sucede ahorita con la segunda vuelta. Mira, Myanmar, a mi modo de ver, va a resultar ser un problema complejo que va a crear unas dislocaciones importantes en el sudeste asiático. En Myanmar confluyen 2 cosas. Uno, el racismo de la población budista contra todo lo que no sea budismo. El primero, ha habido una política de exterminio hacia los rohingyas, que son los musulmanes. Pero tampoco los cristianos están muy bien vistos ahí. O sea, cuando terminen con los musulmanes, irán contra los cristianos. Eso en este mundo es sencillamente intolerable, porque ya precisamente eso fue la razón por la cual hubo la ilustración en el mundo, de acabar con los extremos religiosos que llevaban a la mortandad de la población, porque la gente por religión llegaba a enfrentamientos muy violentos. Eso es uno. 2, Myanmar está en el centro, en el corazón del Asia. Myanmar puede ir a China, puede ir a la India, puede Bangladesh, por supuesto. ¿Qué pasa? Ahí se han afincado unas mafias de droga muy fuertes que forman parte del estamento militar. Y esas mafias de la droga son unas mafias que nadie ha combatido, ni siquiera la señora Junji, cuando fue presidenta, y que son quienes realmente detentan el poder. Entonces, esta gente decidió salir de ella. ¿Por qué? Porque los ojos del mundo se estaban ya dirigiendo hacia Myanmar, porque cuando ellos iniciaron la política de exterminio de la población rohingya, eso llevó el caso a la Corte Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Internacional de Justicia no solamente aceptó el caso, sino que está en pleno proceso. En el momento que la Corte
determine que efectivamente ahí hubo unos delitos de lesa humanidad, se vienen unos problemas muy graves para el régimen de Myanmar. Entonces, en preparación para los tiempos complejos que se le vienen, decidieron dar un golpe de Estado y no creo que vayan a soltar y no creo que vayan a ceder a la presión y sinceramente veo venir un baño de sangre porque la población en los últimos años se había movilizado detrás de la idea de la democracia. Sí, yo lo veo difícil. Acuérdate que Myanmar durante muchos años, 50 años o más, que estaba en manos de los militares, estaba prácticamente cerrada al mundo, ¿no? Era un país totalmente una caja negra. Fue apenas con el advenimiento de la democracia y la liberación de Suu Kyi que de alguna manera empezó a haber una apertura y empezó a tener grandes relaciones comerciales, en particular con Japón, aparentemente, por alguna razón. Este, y una vez que entras en el mundo, una vez que abres la puerta al mundo, el mundo va a ver para adentro. Y eso es, como tú dices, el exterminio de los Rohingya es un crimen de lesa humanidad. Sin lugar a dudas, simplemente lo que están haciendo es documentándolo para entonces hacer las pruebas. Sí, como tú dices, de manera efectiva, los militares están también involucrados en el tráfico de drogas desde el sur de Asia, que es el origen pues, de la ruta de la seda de tráfico eh, eh, de opiáceos y demás hasta Europa. Bueno, quién sabe lo que va a pasar ahí. Sí es muy posible que exista un gran baño de sangre, como tú lo dices. Vamos a ver. Bueno, y vamos, y hoy nuestra conversación creo que termina con una buena noticia, que es que vamos en camino para la creación de un mundo con cero accidentes, cero emisiones y cero congestión, como Sí, dijo la General Motors. Y me parece sensacional que eso esté pasando ahorita en General Motors, primero porque es la compañía más importante y más grande de producción de vehículos en el mundo, pero segundo, y quizás más importante, está dirigido por una mujer. La sí. señora Vara es una mujer que empezó desde niña a ir a las plantas de la General Motors con su papá, que era un ingeniero de esa compañía. Y ahí aprendió y desde niña decidió que ella quería llegar a liderar esa compañía. Y la está liderando, a mi modo de ver, en el sentido más correcto y más ejemplar, porque mover esa compañía hacia los carros eléctricos y no contaminantes es el mejor servicio que se le puede hacer a la humanidad. Pero me llama mucho la atención porque el calendario es bastante agresivo. El 2035 está a la vuelta de la esquina. O sea, si te pones a ver que todas las plantas automotrices, todos los vehículos que van a ser no solamente impulsados por energía eléctrica, sino también inteligentes, que ahí es donde viene la parte del camino para un mundo con cero accidentes. Porque es mucho, recientemente tuve la oportunidad de comprar un carro y me llama mucho la atención todos los radares y todas las cosas que tienen, las alarmas que si cambias de canal sin haber puesto la lucita, te sale una alarma, pip, pip, pip. Y eso es simplemente parte de la tecnología de los carros inteligentes. Dentro de 20 años, este, los carros van a ser totalmente distintos a los que estamos viendo hoy en día. La infraestructura va a ser distinta. No sé si inclusive van a existir semáforos. Obviamente Mire, yo las no sé, estaciones de pero a mí gasolina me van da a la ser ligera distintas. impresión que se van a hacer igualitos, pero que por dentro van a tener unos motores distintos. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de abrirle el capó a un Tesla. Este, un Tesla tú no lo distingues de ningún otro carro por Ujú, fuera. ujú. Es por dentro donde tú te das cuenta que hay un cambio impresionante. Y algo muy importante que me dijo el único amigo mío que tiene Tesla, que fue, Beatriz, yo tengo este carro de hace 3 años y jamás en la vida lo he llevado a un mecánico. No he gastado ni un centavo en mantenimiento. Es que va a cambiar completamente la manera en que o sea, son los carros a nivel mundial. Por supuesto, países como Venezuela qué sé yo, todos los del Medio Oriente dependientes del petróleo y como combustible, van a verse muy afectados. Eh, y los que no están haciendo planes para hacer algo al respecto van a quedar muy mal. Yo sé, pero a mí me da la impresión que vamos a terminar este siglo, claro, eso no lo veré yo, pero vamos a terminar Ni este yo, siglo. ¿de qué? Dentro de 82 años.
80 años o Sí, 70 años. pero en cambio la competencia es sacar el genio de la botella, porque cuando General Motors empieza a sacar esos carros, la Ford, por supuesto, ya sabe que lo tiene que hacer porque si no, sus carros se van a quedar Por fríos supuesto. en Detroit, y todas las demás, la Mercedes-Benz, todo el mundo. No, además, el volumen que representa, el volumen de inversión y talento que representa que la General Motors trate de hacer eso, lo que hace es que va a disminuir el precio de los vehículos, a fin de cuentas, de ese tipo de vehículos, que ahorita sabemos que son relativamente caros, pero cuando invierten tantos recursos de inteligencia, de dinero y demás para ver cómo hacerlo mejor, va a bajar mucho el precio, calculo yo. Claro. Bueno, y creo que nos llegó el momento de despedirnos de nuestros seguidores y Sí, una cosita radio que sí escucha. quería comentar acerca de lo de esto es que General Motors, por supuesto, lo interesante es que hizo el anuncio a través de LinkedIn, una red social, pero a nivel de la masa, pues, puso varios avisos, porque yo vi el Super Bowl, ¿qué quieres que te diga? Me gusta el fútbol. Varios avisos en el Super Bowl para explicar a la gente que iban a hacer esta iniciativa de vehículos eléctricos e inteligentes y que era algo positivo. Entonces, la televisión sigue siendo un medio de comunicación sin par a nivel mundial. Ah, no, claro, por supuesto. Yo diría que más que la televisión son los eventos importantes que marcan las vidas de las personas. El Super Bowl, véaslo como lo veas, presencial, remoto, va a estar en el corazón de todos los americanos por siempre, porque es el deporte con que se identifica los nacionales de Estados Unidos, Sí. así como el rugby es para los ingleses. Entonces, alrededor del evento más importante del fútbol americano, obviamente, que confluyen todos los medios, incluida la televisión. Vamos a ver el comercial ahora para que lo Sí. vea la gente. Porque la verdad que está bien divertido. Did you know that Norway sells way more electric cars per capita than the US? Norway. Well, I won't stand for it. Come on. Never mind. With GM's new Ultium battery, we're gonna crush those losers. Crush them! Let's go, America. Keenan, Norway's out EVing us. Wait, what's this? Oh, it's my daughter's birthday. She's really into pirates I don't lately. care. Grab an EV, meet me in Norway. Okay, can I say goodbye to my family? Nope. All right. Aquafina, sorry to disturb you, but Norway's beating us at EVs. Nuh-uh. Uh-huh. Nuh-uh. Uh-huh. Meet me there in an hour. Can I ride with you? No! GM's Ultium battery is made for all types of vehicles, so soon everyone can drive an EV. Oh! Why didn't we all just go together? Knowing Will, he's probably flying private. Hey, Norway, listen up, you fish-loving... Oh, this place is adorable. Damn it. Where are you guys? We're in Finland. Where are you? I'm in Norway. Norway? You're in Sweden. Damn it! Bueno, y siempre queremos mucho a nuestros amigos de Noruega. Hasta aquí nuestra conversación de esta semana. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas aquí y allá. Les deseamos, como siempre, un feliz día y una buena semana. Estén donde estén. Adiós.